Hola a la gente del canal. Hoy quería dar o aportar a la comunidad sobre la lengua de señas chilena. Bueno, yo recomiendo para las antes de entrar a ver este video, para las personas que están aprendiendo lengua de señas, recomiendo no ver este video, no verlo. Para las personas que ya han aprendido o ya han adquirido un conocimiento más avanzado o han podido pasar un curso de lengua de señas básico, yo les recomiendo ver este video y tocar este tema en profundidad. Y quiero compartir el conocimiento que he adquirido y debatirlo y conversarlo acá pues, en la comunidad. Pues si la cuestión aquí es aprender, pues, yo no tengo la palabra final, pues, pero podemos aquí interactuar y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pues. Bueno, yo quería partir con esto ahora, con los contenidos que hemos visto en clase, en un curso que estoy dando acá en la ilustre Municipalidad de Arica. Un curso bastante experimental porque se practica harto lo que es el diálogo a través de presentaciones orales una vez que termina la clase. Contenido, exposición oral al tiro. Como se dice aquí, al toque. Bueno, ya no vamos al tema principal, que que es la estructura gramatical del, de la lengua de señas. Para partir, tenemos como base principal en la española o castellana, como que hemos aprendido, o como debería decirse, que tenemos un sujeto, verbo, predicado. Esto siempre es como la base principal, pero en lengua de señas, todavía no entro a la chilena. Tenemos una base principal, que tenemos sujeto, predicado y verbo. Esto genera una expresión oral que explicaré más adelante por medio de la gramática y la semántica y sintaxis. Esto lo abordaré en el segundo video. El primer video es para hablar de este tema que es la estructura gramatical y cómo ha afectado actualmente al mundo de los sordos y de los... No me equivoqué. De los... Sí, de los sordos. Recordad que hay una diferencia. Sordo y mudo son diferentes. Igual lo explicaré en el otro video. Me quiero concentrar en esto, la estructura gramatical. Bueno, para hablar hay un orden de la lengua de señas que tenemos donde queremos dar más información, podemos adquirir tiempo, lugar, sujeto, predicado y verbo. Esta es la estructura gramatical completa de la oración. Es el léxico y es el orden de las palabras que deberían seguir según la estructura gramatical de la lengua de señas. Ahora, estas dos cositas que están acá, tanto tiempo como lugar, pueden omitirse y seguir la base principal. Si queremos dar un mensaje más resumido, como que no es obligación que tú siempre estés dando tiempo y lugar, pero sí tener la base principal, que es el sujeto, predicado y verbo. Eso principalmente tocando este tema. Ahora, si en el caso que tenemos una negación o una pregunta, siempre estas dos cosas van al final y nunca van juntas. Sería extraño preguntar y hacer una negación al final. Entonces, aquí, si va a pregunta, lo ponemos al final, y si va a negación, lo ponemos al final. Esto es opcional, no es, no es como el otro caso que es del tiempo lugar, que se sintetiza y podemos hacer la base principal. Esto no es tan, como decirlo de una manera, tan determinante.
Y recordar que nunca van juntas a la vez. Ahora, tocando el tema de la lengua y el lenguaje, la lengua del sordo, tenemos un tema que es un poco que nos llevará a un problema que está ocurriendo ahora. Primero, tenemos que hablar que el lenguaje es la forma principal donde se transmite un mensaje y este es recibido por el receptor y es emitido por un emisor. Este mensaje siempre se presenta en el reino animal, en los perros, gatos, cuando te piden comida, cualquier caso, ellos siempre van a transmitir un mensaje y tú podrás poder entenderlo, sin la necesidad que estés, como decimos, entendiendo sus palabras o entendiendo el sonido que están haciendo, simplemente por el lenguaje que han adquirido ellos y tú de alguna manera has podido entender ese mensaje sin la necesidad de estar leyendo por completo por decirlo de manera, la expresión corporal y facial. Solamente pues la expresión oral y facial puedes determinar eso. Ahora, si hablamos de lengua, está hablando de algo más complejo, porque estamos hablando ya de un consenso que se lleva dentro de una comunidad, que es de la comunidad de los sordos, donde tenemos una estructura gramatical y algunas reglas que deben seguirse, que tocaremos en el tema de la gramática, la semántica y la sintaxis. Tenemos que ver que esto llegue a un equilibrio, y ese equilibrio lo explicaré en el segundo video. Sordo con mayúscula o sordo con minúscula. Acá no tengo un resumen, pero para darlo en resumidas cuentas, cuando hablamos de un sordo con mayúsculas, son las personas como primer lengua han adquirido la lengua de señas. Son las personas que ya han nacido con sordera o principalmente ha aprendido primero la lengua de señas. Pero generalmente son las personas que son sordas y nunca han podido escuchar alguna palabra. Muy diferente a las personas que son sordas con minúsculas que padecen alguna discapacidad auditiva. Entonces, cuando ocurre esto, está hablando de sordo con minúsculas, padecen alguna discapacidad auditiva por medio de un punto de vista médico. Y si hablamos de sordo, hablamos de una primera lengua que es la lengua de señas que adquirió por el sordo. Ahora, esto de las preposiciones se usa muy poco y en realidad en la lengua de señas chilena. Y cuando hablamos de lengua chilena, recuerda que lengua chilena es L, S, C, H. Y la lengua de señas, por lo general la que es la real, la verdadera, no la usamos. Ahora quiero presentar este problema que lo debatimos en clase. Debatimos 2 puntos y que solamente a ustedes le van a quedar claros. Y no voy a dar nombre de las personas que han presentado este problema, simplemente es como un punto de vista como más, voy a darlo como un punto de vista más global. Mire, acá hay un problema que se ha presentado, por ejemplo, en los intérpretes de lengua de señas, siempre sus traducciones son muy españolizadas. Esto produce un choque. Si tú estás hablando de una lengua de señas y la estás traduciendo españolizada, no estás transmitiendo el mensaje que es el verdadero, que es dentro de la estructura gramatical y más encima de la expresión oral, tanto de la gramática y la semántica y sintaxis. Si tú te basas en la españolización, no estás tomando en cuenta a la persona que está hablando como primera lengua la lengua de señas y no estás siguiendo su orden. Estás siguiendo el orden que tú has aprendido por medio de la lengua castellana o española, como se le ha dicho cuando hemos aprendido. Esto presenta algunos problemas para las personas que estén hablando como primera lengua
la lengua de señas. Tal vez no presenten este problema las personas que padecen alguna discapacidad ya han aprendido la lengua de señas a través del tiempo, porque ellos ya tienen dentro de la estructura gramatical la española. Pero sin embargo, igual puede que presente algunos problemas. Ahora, el otro problema que ocurrió y que no he notado acá es de una persona que tuvo un problema de primera lengua española, que nació sorda. Esta persona se le implementó un chip en el oído y se le insertó. A medida que pasó el tiempo fue adquiriendo la habilidad de poder escuchar y entender algunas palabras. El problema que ocurrió fue que al momento de escuchar palabras no pudo dar con el orden gramatical español. No pudo entender el español. Así de fuerte fue para esta persona que llegó al punto de tener problemas con la depresión. Entonces, esto es casos reales que hemos debatido en clase y tenemos que tomarlo en cuenta. Si queremos ser un país inclusivo, tenemos que entender que no basta con un intérprete de lengua de señas, se deben seguir el orden de las cosas y el consenso que han llegado a esta comunidad. Tenemos que respetar el orden gramatical, debemos respetar la gramática, la semántica, la sintaxis, tenemos que llegar a un equilibrio entre todo esto, que lo explicaré en el segundo video. Bueno, hemos terminado el resumen de esta materia. No quiero alargar más. Han sido 11 minutos, 12 ya. Si han llegado a esta parte de escuchar mi video, les agradezco realmente porque pucha que cuesta estudiar esto. Antes estaba como en la punta del iceberg. Ahora estoy profundizando. Y eso, lo invito a opinar, comentar, debatir. Allá abajo comenten, debatan. Si algo no les parece bien lo que dije, me da lo mismo. Pero escriban. Escriban, esto es importante. Y si quieren aportar con alguna fuente, alguna información adicional, me pueden escribir a los mensajes directos, que esta cuestión del YouTube ya lo implementaba. Fíjense que no hay excusa para poder aprender y comunicarse y hacer comunidad en esto. Eso, pues terminamos el video en 13 minutos. Chao.